Hola, hoy les voy a enseñar a recortar una placa acrílica. La placa acrílica que ustedes hicieron en clase. ¿Se acuerdan que para retirarla teníamos que sacarla con un instrumento que ojalá fuera redondeado? Por si se nos resbala, que no nos vayamos a cortar la mano. Entonces, la placa la debemos cortar en esta parte, ¿verdad? En forma recta y en los cuellos que vaya a la mitad del cuello. Cuando vamos a recortar es muy importante utilizar los anteojos, el cubrebocas, que ojalá tenga un filtro N95, que es un filtro para las partículas, que no nos vayan a pasar las partículas de polvo, y también cubrirnos el cabello y utilizar una gabacha desechable. ¿Por qué todo esto? Porque a la hora de que cortamos, el acrílico forma unas pequeñas navajas, entonces si nos entra en un ojo, podemos lesionar el ojo. Entonces, el motor, para utilizarlo, esta parte es la que nos va a permitir la apertura y el cierre para colocar la broca. Entonces, yo voy a colocar una broca que, si recuerdan, hablamos de las que tienen un grano grueso y las que tienen un grano más delgado. Esta tiene un grano más grueso, entonces es más abrasivo. Luego, estas son las puntas de silicón, que las puntas de silicón las hay de varios colores. Entre más oscura es más abrasiva. Entonces, las que son de color más claro son más lisas. Las brocas igual, hay unas que tienen, esta es más lisa, entonces me va a eliminar más las rayas. Y como estas son para cortes más gruesos. Y también está el disco de papel, que el disco de papel nos permite hacer ciertos cortes y no lo venden de esta forma. Entonces lo cambiamos y lo vamos a utilizar en un mandril que es como este, que le abrimos el tornillo y ahí es donde va a ir colocado el disco de papel. Entonces vamos a empezar a recortar y vamos a cortarle la parte posterior, es lo primero que cortamos. Entonces a la hora de cortar, cortamos en forma recta y vamos a irle quitando todos los excesos. Entonces lo cortamos y le quitamos los excesos. Muy importante, a la hora de recortar, vean que yo agarro el motor de esta forma y lo que hago es apoyarme con este dedo para hacer el corte. O sea, no voy a agarrar el motor como si fuera un lapicero, que a veces cortan de esta forma, porque si no puede ser peligroso. Vamos a cambiar la broca para poder hacer los cuellos. Entonces voy a utilizar esta. Cuando voy a cortar los cuellos, entonces yo voy a ir viendo que me vayan quedando a la mitad de la pieza. Que me vayan quedando a la mitad de la pieza. Lo voy haciendo con la broca. Si quiero, también lo que puedo hacer es que lo coloco en el modelo y lo verifico o lo marco con un lápiz. Entonces yo lo puedo marcar con un lápiz y que me vaya quedando en la mitad. O lo voy haciendo ahí como calculado. Entonces a la hora de que lo voy cortando, ¿verdad? Puedo ir verificando el largo de los cuellos. Entonces aquí le corto el cuello. Y aquí puedo ir cortando el grosor de la placa con esta misma broca. Esta broca es una broca de tungsteno y no es ni pera ni es llama. Es como un intermedio entre la llama y la pera. Esta es muy útil porque a la hora de que voy recortando no me va a ir dejando rayas. Entonces voy cortando. Y vean que lo que voy haciendo es tratando de hacer la superficie lisa y aquí puedo ir viendo el grosor de la placa. ¿Lo ven? Ahí puedo ir viendo el grosor de la placa.
Entonces lo ven aquí ya. Y la superficie tengo que ir tratando de que vaya quedando cada vez más lisa. Y en el frente debo hacer lo que la parte anterior, debo hacerlo en bisel, los cuellos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo coloco en el modelo, no se me vea como una grada, sino que sea continuo, ¿lo ven? Que aquí, ¿por qué? Porque cuando ya tengamos que hacer un aparato de ortodoncia, necesito que en esta parte no quede una grada, sino que quede continuo para que no se vaya a acumular la comida. Entonces en esta parte lo vamos a ir alisando. Lo alisamos en el paladar para que a la hora, el éxito del recorte está en lo que, en la parte, entre más liso quede, menos voy a tener que estar puliendo. El pulido va a ser más fácil aún. Si la superficie queda lisa, no tengo que estar puliendo tanto, debe quedar lo más liso y sin rayas. Ahora vamos a cambiar la broca, ya no vamos a utilizar esta, sino que vamos a usar una silicona. La silicona nos va a ayudar a que la superficie quede aún más lisa para pulir. Entonces igual, la silicona la utilizo en la parte posterior. Si se quiere, se puede meter un poquito para que quede la forma más redondeada, de esta forma. Y ya aquí voy a ir haciendo la superficie lisa. Cuando utilizo una silicona, la silicona se utiliza en movimientos largos. No voy a usarla de esta forma, sino que voy a ir haciendo movimientos largos de aquí y hacia el otro lado para que me vaya quedando la superficie lisa. Ustedes pueden ir comprobando lo liso de la superficie pasando el dedo. Entonces lo ven. Esta es la forma en la que voy a pasar para alisar la superficie, siempre en movimientos largos. ¿Lo ven? Entonces de esta forma ya está lista para pulirla con la rueda de tela y el policril. El policril lo debemos agregar y ponerle agua, pero lo debemos hacer de una forma que quede pastoso. No debe quedar muy líquido. Entonces lo mojamos y que quede como una pasta. La rueda la podemos utilizar primero el cepillo. Entonces colocamos el cepillo negro. Podemos, y se le va poniendo el policril. El policril se va poniendo y se le va pasando siempre por toda la superficie, en la parte posterior, en los cuellos, en la parte más profunda del paladar. De tal forma que se vayan eliminando las rayas. Esa es la forma correcta en la que se debe hacer el pulido. Entonces se hace en la parte, este cepillo lo que me ayuda es a pulir la parte más profunda del paladar. Primero lo hacemos con el cepillo y ahora lo vamos a hacer con la rueda de tela. Entonces cambiamos el cepillo y se utiliza la rueda de tela que la mojamos previamente. Entonces colocamos la rueda y lo ponemos a funcionar.
muy bien. Elimino las rayas y quede la superficie lo más lisa. Siempre pongo un poco de policril y paso la rueda. Siempre poniéndole policril. Esta es la forma en la que debe quedar. ¿Lo ven? Que es una superficie totalmente lisa y que no le queden rayas. Normalmente al principio cuesta un poco verle las rayas, hay como que acostumbrar la vista. Entonces en esta parte vamos a cambiar y vamos a poner la rueda para dar brillo. El aparato se lava y le damos brillo, entonces ya que quede sin policril y para darle brillo. Entonces cambiamos la rueda. Vamos a cambiar la rueda por la rueda seca, que es la que utilizamos para dar brillo. Esta sí va a estar seca. Esta es la pasta amarilla que se utiliza para dar brillo. Entonces no es la única, hay otros tipos de pasta, pero esta no funciona. Entonces lo que hacemos es que a la rueda le ponemos un poco de pasta amarilla y vamos a agarrar la placa y la placa la vamos a pasar por la pasta amarilla, por la rueda seca que tiene pasta amarilla, que es un abrillantador. De esta forma lo pasamos. Y vean el brillo vean la forma en la que va quedando brillante y queda una superficie lisa que no deben darle rayas. La idea es que esto sea una superficie totalmente lisa. ¿Por qué? Porque el paciente va a colocar la lengua en esta parte del paladar. Entonces en esta parte no pueden quedar asperezas ni nada. Y también los aparatos que quedan mal pulidos también se pigmentan y se llenan de toda la suciedad. Entonces esta sería la forma en la que queda. Luego ya se lava con agua y jabón y se coloca sobre el modelo. Bueno, la placa debe quedar de esta forma. Esta es la forma en la que queda la placa. Aquí vean que le inserté una mariposa. Entonces si lo podemos hacer de colores. ¿Lo ven? Esta es la zona que se pule. En la parte no pulida, esta es la zona no pulida. Es la que va en contacto con el paladar. Entonces esta parte nunca se debe tocar, de no ser que uno sienta que tiene alguna aspereza, algo que le tenga que quitar, como un exceso que vaya a molestarle al paciente. Entonces lo ven. De esta forma es como debe quedar. Vean el brillo, que no le queden rayas. Y aquí, eso era lo que les decía ahora, que los cuellos deben de quedar en bisel. ¿Qué quiere decir eso? Vean que aquí no hay una grada, sino que es continuo, para que ahí no se vaya a acumular la comida ni nada. Entonces lo ven. Entonces debe quedar brillante y lisa en el paladar. Esa es la forma en la que debe quedar ya una vez pulida. Entonces el recorte es quitarle todos los excesos en los cuellos, hacer la forma en la parte posterior y tratar de que la superficie siempre quede lo más lisa para que a la hora de pulirlo con la rueda y el policril no nos cueste, porque la intención no es estar ahí haciéndole y que se nos vaya a hacer un hueco de tanto pulirla. Entonces así es como debe quedar. Ustedes van a pulir las placas que hicieron en clase igual a estas. El modelito también que hicieron, la placa base para el modelo de Dentulo, y todas las estrellas y las figuras que duplicaron, que le pusieron escarcha. Entonces todas esas piezas las vamos a pulir. Entonces ven, así como quedó esta, es el producto que ustedes tienen que terminar. Ustedes van a pulir de esta forma.